Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, ya tocan. Buenas noches, ¿No? Buenas noches, jóvenes. Bueno, después de casi una semana y un poco más, ¿no? De que empezaron las clases, ¿no? Ya no, la intención es no perder el tiempo, ¿de acuerdo? Y de una vez, ¿no? Empezar con el avance y el desarrollo de los contenidos de esta asignatura. Ya, bueno, hoy día es entonces la primera clase, ¿de acuerdo? Es la clase inaugural, a la par que vamos a aprovechar el tiempo para ya desarrollar, sí, los contenidos de la primera unidad. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya? Entonces, no perderemos el tiempo. Voy a grabar la clase. Los estudiantes que me conocen saben que tenemos, ¿no? Un respaldo en multimedia, en video de las clases. Es decir, grabamos todas las clases para que el estudiante tenga la facilidad, ¿no? Y la posibilidad de mirar las clases de manera asincrónica, ¿no? En cualquier momento, en el horario más cómodo para el estudiante. Con el fin, obviamente, de reforzar, ¿no? Con el fin de reforzar el proceso de enseñanza y, desde luego, aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Bueno, vamos a empezar entonces con la clase inaugural. Bueno, ustedes saben que esta asignatura se llama Principios de Operaciones Unitarias 1, ¿sí? ¿De acuerdo? Por el momento, todavía seguimos con la modalidad virtual, ¿sí? A no ser que ya las autoridades de la universidad den ya total visto bueno y todos los permisos, seguramente mediante ciertos protocolos de seguridad, bioseguridad, para el retorno presencial a las clases, ¿no? Pero por el momento estamos de manera virtual. Pero lo que sí sabemos, jóvenes, es de que la virtualidad ha venido para quedarse también. Ha venido para quedarse, ¿no? Miren, imagínense yo en un momento en que no pueda ir a la universidad a pasar clases, entonces yo les puedo decir, lo vamos a recuperar,
vamos a recuperar todas las clases de manera virtual. Entonces podemos recuperarlo, ¿no? También con ayuda de estas herramientas que la universidad ha contratado y que obviamente las distintas plataformas no los permiten, ¿no? Las plataformas que hay de Internet. Bueno, vamos entonces, jóvenes, a empezar describiendo, ¿sí? Las características de la materia, ¿no? Entonces ustedes ya saben que se llama Principio de Operación Unitarias 1, en las siglas ICP 223, ¿no? Y el contenido básicamente de la materia es mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos, ¿no? Sí, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Nogales. Sí, soy docente en esta prestigiosa universidad desde el año 2000. En realidad estoy desde el año 98, pero oficialmente estoy desde 2003, ¿no? Entonces, imagínense, del año 98 al 2021 son 23 años que estoy ya en la universidad, ¿no? Y bueno, yo empecé dando una asignatura que ahorita no existe, que se llama Servicios Auxiliares de la Industria. Y de ahí ya pude extender mi radio de acción y ya me asignaron mediante examen de competencia y concurso de méritos, ¿no? Otras asignaturas como química general. ¿Alguno de ustedes ha ido a ser mi estudiante en química general? ¿No? Y ahora tengo también el placer de conocerlos, algunos de ustedes, o algunos ya me conocen, o de reconocerlos a algunos de mis estudiantes que a lo mejor han sido en química general. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Soy ingeniero químico, ¿de acuerdo? Y esta área, que es la mecánica de fluidos, es un área que me gusta bastante, ¿no? Y muchas otras áreas propias de la carrera, ¿no? De la carrera que tiene que ver con procesos, ¿no? Su carrera, que es control de procesos, ya lleva el nombre, ¿no? Tatuado ahí, digamos, en la frente, que es control de procesos. Entonces hay muchas carreras en la universidad que tienen cierta relación, ¿no? Y cierta identificación con la ingeniería de los procesos, ¿no? Ingeniería, por ejemplo, ingeniería industrial tiene que ver mucho con ingeniería de procesos. Ingeniería química, ni qué decir. Ingeniería en alimentos también. Ingeniería medioambiental un poco. Ingeniería petrolera también. Ingeniería en control de procesos, desde luego, claro que sí, ¿no? Y esta asignatura forma parte de una gran ciencia que se llama la ingeniería de los fenómenos de transporte, que es un campo muy interesante también, propia de los procesos industriales, ¿sí? Y la mecánica de fluidos es un componente de la ingeniería de los fenómenos, ¿no? De los fenómenos de transporte. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar entonces, ¿sí? ¿Por qué es importante que ustedes como futuros ingenieros en procesos, en control de procesos, ¿no? ¿Por qué es importante para ustedes conocer, ¿no? Esta ciencia? Esta ciencia, el conocimiento y el dominio de esta ciencia involucra a jóvenes que ustedes tienen a mano una herramienta muy importante y muy útil para resolver problemas que tengan que ver con su quehacer profesional. ¿De acuerdo? Ustedes han entrado a la universidad para mejorar, ¿no? Y mejorar continuamente. Y hacerse una profesión que les va a permitir lograr muchas cosas, ¿no? Les va a permitir, ¿no?
tener un logro personal, una meta personal. Les va a permitir, jóvenes, tener renombre en su sociedad inmediata. Imagínense la alegría de su papá y de su mamá, ¿no? Y de sus hermanos a lo mejor. De aquí a un tiempito, ustedes titulándose y recibiendo el cartón, ¿no? Y ustedes contentos, muy felices. Entonces están recibiendo el reconocimiento de su sociedad inmediata, su familia, sus amigos, sus parientes, ¿no? ¿De acuerdo? También el hecho de que ustedes estudien su carrera involucra una mejora en todo sentido, ¿no? Una mejora en el aspecto económico, porque con una carrera profesional ustedes van a poder mejorar sus ingresos, su sueldo, ¿no? Y a lo mejor van a hallar un trabajo en donde ustedes se van a sentir contentos y en donde ustedes obviamente van a poder llegar a la plenitud de la vida, ¿no? ¿Sí? A lo mejor ya tenían una familia, ¿no? Los muchachos una buena esposa y las chicas un buen marido, un buen esposo. Eso es lo ideal, ¿no? Y una familia bonita, ¿no? Pero a ver, vamos. Entonces, la carrera les permite muchas cosas, ¿no? Mejorar en todo sentido. Pero ustedes entonces, como futuros ingenieros en control de procesos, yo les preguntaría, ¿por qué creen que es importante para ustedes, ¿no? Conocer esta herramienta que tiene que ver con la mecánica de los fluidos? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente enfocarse en la palabra procesos industriales. ¿Ya? Procesos industriales. Los procesos industriales son, en resumidas cuentas, son fenómenos, ¿no? Físicos, químicos o mixtos, generalmente artificiales, ¿no? Que permiten transformar, ¿no? Las materias primas en productos intermedios de valor agregado o productos terminados, ¿no? Enfocándonos en la industria. Entonces, un proceso industrial es un fenómeno transformador, ¿no? De materiales. Cuando hablamos de materiales, hablamos de toda la materia, ¿no? Materias primas, ya sean sólidas, líquidas o gaseosas, ¿no? Por ejemplo, en una industria azucarera, las materias primas son el tallo de la caña del azúcar. ¿Y qué tipo de procesos sufre la caña del azúcar? Sufre muchos procesos, ¿no? Primero una molienda. ¿Para qué? Para poder extraer el líquido dulce llamado jugo de caña, que contiene un componente de importancia que es la sacarosa. Entonces ahí fíjense qué están haciendo. Están obteniendo un fluido en grandes cantidades, ¿no? Y ese fluido, que es una solución líquida de sacarosa con azúcar y otras cosas más, entonces tiene que pasar por una serie de procesos industriales para convertirse en ¿qué? Para convertirse en un producto intermedio o en un producto ya de consumo o de utilización final que obviamente tenga un valor mucho mayor, mucho más alto al que simplemente se obtendría con el tallo de la caña del azúcar, ¿no? Entonces, miren, de entrada ya tienen ustedes un fluido a procesar, el jugo de la caña del azúcar, es una solución líquida, pero para su procesamiento, ¿qué hay que hacer? Hay que, ¿no? Filtrarlo, hay que transportarlo, hay que bombearlo, ¿no? ¿De acuerdo? Hay que evaporarlo. En fin, esa es una serie de fenómenos, ¿no? Entonces, por el hecho de que ya ustedes tengan jugo de caña de azúcar, ya están hablando de mecánica de fluidos. Y el ingeniero en control de procesos que no sepa mecánica de fluidos y pretenda trabajar en una industria azucarera, imposible, ¿no? Si quiere trabajar como ingeniero, claro, ¿no? Ahora, si quiere trabajar como portero o como transportador o como personal de limpieza
o como secretaria o como lleve otra cosa, pues eso ya no es ingeniero, ¿no? Ya, obviamente. Ahí está. Entonces, para darles un ejemplo nomás, en la industria de la caña del azúcar, ¿no? Se procesa el jugo, se obtienen muchos productos intermedios como el alcohol, ¿no? O como el azúcar, o productos terminados como por ejemplo el ron Cayana, creo que es, ¿no? Que produce aquí Guavirá, ¿ya? Y el alcohol, que también puede ser un producto intermedio, pero el alcohol generalmente se procesa para biocombustible, ¿no? Para mezclarlo con la gasolina, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, la verdad que yo no conozco una industria, así que se llame como tal, que no maneje fluidos, ¿no? Cualquier industria maneja fluidos, ¿no? Las industrias petroleras manejan fluidos, la industria aceitera maneja fluidos, la industria lechera maneja fluidos, ¿de acuerdo? Las industrias de alimentos, bebidas, cervezas, sodas manejan fluidos, ¿no? Yo no conozco industrias que prescindan, ¿no? De esta ciencia para poder producir algo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Santa Cruz es un polo de desarrollo, prácticamente es el sostén económico de Bolivia, ¿no? Y obviamente ustedes están formándose aquí en la universidad y ustedes ya saben cuál es el contexto industrial y el entorno de trabajo que existe en Santa Cruz. Entonces ahí está, ¿no? La idea es que ustedes entonces salgan profesionales preparados ¿para qué? Para cumplir su meta en la vida, ¿no? ¿Ya? Y es obviamente de contribuir con su granito de arena al crecimiento, al fortalecimiento de su región, de su sociedad y obviamente de su familia, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, la mecánica de fluidos es muy importante para el ingeniero en control de procesos. Basta ver todas las industrias típicas que existen en Santa Cruz, todas ellas manejan fluidos, ¿no? Ya, este es el link que ya les pasé, ¿de acuerdo? Ya les pasé este link, jóvenes, ¿sí? Y este link va a ser el mismo para todo el semestre, ¿de acuerdo? Los 3 meses que nos queda, vamos a trabajar con este link y yo ya les pasé ya a ustedes por el WhatsApp, así que guárdenlo ese link o pónganlo en la descripción. No sé quiénes son los administradores, no sé si estaré yo de administrador ahí, pero alguien de buena voluntad que lo coloque ahí en la descripción para que todos sepan que este es el link para todo el semestre, ¿ya? Bueno, entonces la justificación ya está totalmente explicada, ¿no? De por qué es importante esta ciencia para ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Ya que sabemos por qué es importante, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos, no? Entonces, miren, aquí dice, está simple, esto dice conocer los principios de la mecánica de fluidos, ¿no? Empleando consideraciones físicas, de naturaleza física, ¿no? Y la comprensión de los fenómenos de transporte con sentido crítico. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, la mecánica de fluidos es una parte de la física, es una ciencia aplicada, es una parte de la física, ¿no? Que estudia las propiedades, el comportamiento de estas sustancias llamadas fluidos y su relación con la energía, ¿ya? Y su relación con la energía. Eso es mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, hay dos objetivos, ¿no? Un objetivo que es saber, el primero, y el otro objetivo, el que ven ahorita, es saber hacer. Entonces, fíjense, todo conocimiento es estéril, es inútil, si uno no sabe usarlo, si uno no sabe aprovecharlo,
¿me entienden? Queda como cultura de charla en un viernes con los amigos nomás, no pasaría de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo saber muchas cosas, o ustedes pueden saber muchas cosas, pero si no ganan plata con esos conocimientos, no hacen algo útil con todo aquello que han aprendido, entonces queda como cultura inútil que simplemente sirve de tema de amenización en un viernes en la noche entre amigos en un bar, ¿no? Pero si ustedes utilizan esos conocimientos para hacer cosas buenas, para crear, para producir, para resolver cosas, problemas, ¿no? Entonces, ahí realmente están utilizando lo que han aprendido. Y ahí plenamente se puede justificar, ¿no? La existencia de esta ciencia como una herramienta más de todas esas herramientas que ustedes tienen que a lo largo de su carrera las están aprendiendo, ¿ya? Y aquí está, pues, ¿no? La justificación, ¿no? La industria de los procesos, ¿no? En Santa Cruz la industria azucarera, oleaginosa, petrolera, alimenticia, petroquímica, oleaginosa, bueno, ya está, ¿no? Láctea, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Depende, ¿no? La verdad que no conozco, vuelvo a insistir, no conozco industrias que se consideren industrias que no tengan fluidos o no procesen fluidos, ¿no? En su interior. ¿De acuerdo? Ya sabemos la justificación y los objetivos de la asignatura. Vamos a ver las unidades temáticas que tenemos que estudiar a lo largo de todo el semestre. Son 6 unidades temáticas, ¿de acuerdo? ¿Sí? La unidad 1 se llama Introducción a la Mecánica de Fluidos. En esta unidad vamos a revisar algunos conceptos que quizás ustedes ya conocen y vamos a mostrar unos nuevos conceptos para hablar el mismo idioma, ¿no? Para que todos estandaricemos el lenguaje y sepamos de qué estamos hablando. Cuando yo diga presión absoluta, ustedes sepan qué es, o cuando yo diga peso específico, ustedes sepan qué es, o que yo diga con viscosidad es una unidad de introducción, ¿ya? De introducción. La unidad 2, jóvenes, es el estudio de los fluidos en reposo o en equilibrio, llamado hidrostática, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver, jóvenes, cómo se pueden utilizar los fluidos para medir presiones. Vamos a estudiar cómo es que los fluidos generan fuerza sobre superficies y cómo es que los fluidos también generan empujes sobre objetos que están en el interior, ¿no? Ya vamos a ir viendo esto de a poquito, ¿ya? La unidad 3 ya se empieza con hidrodinámica, ¿de acuerdo? Hidrodinámica, que es ya el estudio de los fluidos en movimiento, específicamente con la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una aplicación de la ley de la conservación de la energía en fluidos, ¿sí? Y la ecuación de Bernoulli utiliza o se basa en este concepto de conservación de la energía, pero de forma ideal, en donde no hay pérdidas de energía debido a la fricción. Es decir, no toma en cuenta las fuerzas de naturaleza no conservativa, ¿no? Por eso es que la unidad 3 es extremadamente cortita, ¿ya? La unidad 4 ya es la ecuación de Bernoulli, pero mejorada, ¿no? La ecuación de Bernoulli es la ecuación de conservación de la energía versión 1. Y la unidad 4 ya es la ecuación de la energía versión 2, o sea, ya mejorada, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esta ecuación, ya, la ecuación general de la energía estudiada en la unidad 4, también forma parte de hidrodinámica, pero ya estudia los fluidos desde un punto de vista mucho más realista, no tan ideal, ¿no? Y con la ecuación general de la energía nosotros ya podemos resolver problemas reales, serios, de ingeniería que tengan que ver con fluidos, ¿no? Y si hacemos bien el trabajo, ya podríamos estar empezando a ganar plata con esto, ¿ya? ¿De acuerdo?
La unidad 5 es la aplicación plena de la ecuación general de energía cuando ya trabajamos de sistema, cuando ya estudiamos y calculamos muchas cosas en sistemas de flujo de fluidos a través de tubos. Y estos sistemas pueden estar en serie o en paralelo o una combinación de ellas, ¿ya? Y la unidad 5, jóvenes, ya estudia las bombas centrífugas, ¿no? Las bombas centrífugas son máquinas que impulsan los fluidos a través de los conductos, ¿no? Estamos hablando de las bombas. ¿Cuáles son las bombas más difundidas a nivel mundial? Las bombas centrífugas. Entonces, aquí en esta unidad vamos a estudiar las bombas centrífugas, ¿no? Tecnología para para el transporte de fluidos hay mucha tecnología. Una materia en un semestre no sería suficiente para estudiar toda esa tecnología disponible que hay, ¿no? Ni siquiera posiblemente en una maestría, ¿no? En una maestría, en un tema de una maestría o de un doctorado, se vea solo bombas, se vea solo equipos, ¿no? Para que vean. Entonces, imposible pues que nosotros lo veamos todo en un semestre, pero por lo menos vamos a estudiar las que son más importantes, las bombas centrífugas. Ya está, ahí está, estas son las 6 unidades entonces, que tenemos que cubrir en todo el semestre, ¿ya? Vamos con la evaluación, ¿ya? Bueno, son 3 exámenes nomás que se toman. El primer parcial, temas 1 y 2. El segundo parcial, temas 3, 4 y 5. El 3 es muy cortito, así que casi como que no cuenta, ¿no? Hasta el tema 5 y el examen final, todos los temas hasta bombas, ¿no? ¿Sí? Y esas son las ponderaciones. El primer parcial vale 25 sobre 100, el segundo igual, el final vale 40 y la ayudantía y los trabajos prácticos con el auxiliar, 10 puntos, ¿ya? Ahí está. O sea, si se llevan bien con el auxiliar, pueden llegar a tener hasta 10 puntos, ¿de acuerdo? 10 puntos. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esto es una ganga, digamos, ¿no? Que a lo mejor va a servir de motivación para que asistan a la ayudantía. Porque el ayudante de jóvenes sabe muchos secretos, ¿no? Sabe muchos secretos que a lo mejor a mí se me van a escapar por falta de tiempo, ¿no? Pero que el ayudante se los puede enseñar, se los puede transmitir. Entonces vale la pena ir a la ayudantía. Y de paso, para motivarlos, el ayudante va a manejar 10 puntos, entonces, ¿ya? Bueno, esta es la bibliografía, jóvenes, ¿sí? Este es el mejor libro por el momento. ¿De acuerdo? Se llama Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Ese es el autor, Robert Mott. El libro se llama Mecánica de Fluidos. La última edición es la edición 7ª. Pearson. Es del año 2015. ¿Ya? De hace 7 años. Parece antiguo, pero no lo es, jóvenes. Además, la mecánica de fluidos es una ciencia pesada, difícil que cambie en 10, 15, 20 años, ¿no? Así que ustedes pueden agarrar un libro de mecánica de fluidos de hace unos 50 años y va a ser muy parecido al libro de mecánica de fluidos del 2015. Pueden, no va a cambiar mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una ciencia pesada. No es como la ciencia de la computación, la ofimática o la informática, ¿no? Que ahí en 18 meses ya los libros no sirven, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces este es el mejor libro. Básicamente nos vamos a basar en este libreto, ¿ya? ¿De acuerdo? Este va a ser nuestro libro de texto. La 6ª edición también sirve. Esta es la 6ª edición. La portada más bonita, ¿sí, no? Yo noto que la portada de este libro es más bonita que esta otra, ¿no? Sí. Aquí se ve, ¿no? Se ve básicamente una industria de procesos, ¿no? Parece una industria petrolera donde están los tubos, los conductos, quizás una torre de destilación, unos tanques, cosas así. Entonces, fíjense que este libro es muy bonito y es un libro más inclinado hacia la ingeniería de los procesos, ¿ya? Porque libros de mecánica de fluidos, jóvenes, hay muchos.
Y hay algunos libros que más se inclinan hacia el lado de la ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? Que ellos tienen que ver con alcantarillas, con ríos, con represas, con zanjas, con, ¿no? Canales abiertos, ¿no? Cosas así. Entonces hay muchos libros que son más aplicados a la ingeniería, que son más aplicados hacia, por ejemplo, la ingeniería aeroespacial, hacia la aerodinámica. Entonces, libros de mecánica y fluidos hay muchos con muchas orientaciones. En cambio, este libro, que es el último, esta es la última edición, ¿no? Es más aplicado a nuestra área. Para muestra basta mirar la portada nomás, ¿no? Sí. Este es otro libro, jóvenes, pero este tiene un campo de acción más general, no tanto aplicado hacia la ingeniería de proceso, ¿no? ¿Ya? Pero que es muy bueno, por si acaso. Este libro es muy bueno por su didáctica, ¿sí? No estoy diciendo que lo vayan a comprar, ¿no? Pero es muy bueno por la didáctica que guarda, ¿no? Y alguna vez posiblemente vamos a sacar algunos fragmentos de acá y quizás algunos ejercicios, ¿ya? Creo que de este libro, jóvenes, ya hay la cuarta o la quinta edición, creo, o la cuarta edición de este libro, pero de todas maneras sirve, ¿ya? Este libro también es muy bueno, ya se llama Operaciones Básicas en Ingeniería Química, ¿sí? De McCabe, Smith y Harriot. Ya, este libro tiene todas las operaciones unitarias, tiene mecánica de fluidos, tiene transferencia de calor y tiene transferencia de materia, ¿no? Sin embargo, puede ser que los contenidos estén muy abreviados o muy resumidos, pero igual sirve porque tenemos muchos ejemplos y ejercicios que posiblemente también podamos sacarlos de acá, ¿ya? Este otro. No lo uso mucho más que para sacar algunos problemillas, algunos ejercicios, ¿no? ¿Ya? Bueno, ahí está. Entonces son, básicamente el mejor libro es el primero, que es la última edición de este otro. Esta es la sexta y esta es la séptima, ¿no? ¿Ya? Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes. Esa sería la clase inaugural. No sé si hay alguna duda, alguna consulta sobre esto, pueden preguntar. El horario son los días miércoles de 6:15 a 8:30. Ya, los días miércoles. Y los días viernes de 7:30 a 8:30, ¿no? ¿Sí? Ahí está. No se vayan a olvidar. O sea que el viernes nos vamos a ver a las 5:30. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, jóvenes nobles? Pregunten, por favor, no se queden callados. No, Inge, todo claro. Todo claro. Muy bien, jóvenes. Solo Entonces, pedimos clemencia este semestre. bueno, siempre tengo clemencia y tengo yo mucho cuidado con los estudiantes para que no se aplacen, ¿no? Pero yo diría que el profe no aplaza. Se Yo diría aplacan que... solo, ¿no? Ajá, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, jóvenes, entonces, ¿sí? Vamos a empezar entonces con el tema número 1, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, vamos a empezar entonces con la unidad 1, la unidad temática número 1, que como ya les dije, se llama Introducción y Revisión de Conceptos Básicos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, como ya saben, este tema se llama Introducción y Conceptos Básicos.
¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar en esta unidad? O sea, es decir, ¿cuáles son, si ustedes quieren verlo como objetivos, cuál es el objetivo de esta unidad temática? Ahí está, esto es lo más importante, ¿ya? Esto vamos a moverlo al otro lado. Dice así, ¿no? Diferenciar y caracterizar los fluidos desde el punto de vista de su estado de agregación, ¿ya? Desde el punto de vista de su estado de agregación, es decir, los fluidos, primero podríamos decir, jóvenes, que la materia que forma el universo y nuestro entorno inmediato viene en tres presentaciones, ¿no? Viene sólido, líquido y gas, ¿ya? Entonces, cuando ya decimos fluido nos referimos a los líquidos y a los gases, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que diferenciar los líquidos de los gases y quizás comparándola con los sólidos, ¿no? Y además tenemos que caracterizarlas, es decir, ver, ¿no?, la conceptualización de un gas, de un líquido, sus diferencias, sus similitudes, sus propiedades, por eso se llama caracterizar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de su estado de agregación, es decir, diferenciar muy bien gas de líquido, ¿no? Ahí está, es el primer objetivo. Luego, jóvenes, entender estos conceptos que se manejan en todo momento en la materia. El concepto de presión, por ejemplo, ¿ya? Se maneja en todo momento. El concepto de peso, que ustedes ya lo conocen desde química seguramente. El concepto de masa. El concepto de fuerza física, ¿no? Después, los conceptos relacionados con las propiedades de las materias, la densidad, el peso específico, la gravedad específica, ¿no? ¿De acuerdo? La compresibilidad, ¿no? La compresibilidad. Y hay algunos otros conceptos importantes, ¿ya? Ahí está. Entonces, vamos a definir conceptos para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Y también, jóvenes, revisar o hacer una breve revisión de los sistemas de unidades que vamos a utilizar en esta materia, que en realidad son solo dos, ¿no? Lo demás es charla de pastillero. Hay solo dos sistemas de unidades utilizados a nivel global. El sistema internacional, en primer lugar, que es una mejora del sistema MKS, ¿no? Es un sistema ya más completo al MKS. Y a ese sistema se le llama sistema universal o internacional, también sistema internacional. Y todos los países lo usan, toditos, ¿no? Desde la China hasta Porongo City, todos utilizan el sistema internacional, ¿no? Ya, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, Japón, Sudáfrica, la India, Australia, Bolivia, Chile, Haití, Hawái, ¿no? Singapur, todos los países del mundo utilizan el sistema internacional. Eso es una consecuencia de la globalización, ¿no? De la globalización y la estandarización mundial. Y todavía que sigue vivo el sistema inglés. El sistema inglés ya tuvo que haberse vuelto obsoleto hace años ya. Es decir, hoy en día en el mundo solamente deberíamos utilizar el sistema internacional. Pero el sistema inglés todavía tiene su vigencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es el principal país que sostiene al sistema inglés, ¿de acuerdo?, lo utiliza. Por muchas razones, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos no deja el sistema inglés? Siendo que a nivel mundial todo el mundo trabaja con el sistema internacional. Y es más, hasta Estados Unidos también trabaja con el sistema internacional, pero no deja el sistema inglés. Por muchas razones, ¿no? Uno, por orgullo norteamericano, ¿no? Sí, en un ratito, jóvenes, ¿sí?
Ahí está. Quizás por orgullo norteamericano no dejan el sistema inglés, pero yo creo que ese no es el principal factor, ¿ya? Yo creo que el principal factor es el costo. El costo que tiene migrar de un sistema de unidades a otro, ¿no? Les va a costar mucho, o yo diría que les está costando mucho dinero a los Estados Unidos pasar del sistema inglés al sistema internacional. El sistema inglés, cualquiera diría, proviene de Inglaterra, ¿no? Pero miren que en Inglaterra ya no utilizan el sistema inglés. En realidad el sistema inglés surgió y nació en Inglaterra. Y de ahí se expandió hasta Estados Unidos, ¿no? Y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea hasta los años 1960, o hasta los 70 inclusive, muchos países a nivel mundial utilizaban el sistema inglés, ¿no? Estados Unidos en primer lugar, Inglaterra, Sudáfrica, la India, Australia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por no decir algunos otros, Hawái, por ejemplo, ¿no? Muchos otros países que utilizaban el sistema inglés, ¿ya? Pero hoy en día los únicos países que sostienen el sistema inglés son Estados Unidos y Australia. Y Australia ya lo está dejando. ¿Pero por qué Estados Unidos no lo deja? Ya, creo que el principal factor es el aspecto económico. Porque hay que considerar que Estados Unidos, por ejemplo, es una potencia mundial. Eso nadie lo niega. Y los últimos avances tecnológicos, ¿no? Lo último de la ciencia, los últimos adelantos, la tecnología en todas las áreas, ¿no? De la ingeniería, se genera en Estados Unidos. No digamos todo, ¿no? Pero por lo menos el 60-70% de todos los desarrollos y últimos avances están en Estados Unidos, aunque no lo crean, ¿ya? Y ellos son pues dueños de la tecnología y ellos llevan pues la batuta de todo esto, ¿no? Ellos son los que dirigen el concierto, ¿no? Ellos son los que dirigen el concierto, entonces el sistema inglés por esa razón se está manteniendo. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque todos sus equipos, sus instrumentos, su información, ¿no? Todo, cuando hablamos de equipos me refiero a toda esa tecnología, ¿no? Que ya tienen en sus industrias, ¿no? A todos los instrumentos que tienen, ¿no? Sus termómetros, barómetros, manómetros, ¿no? En fin, termómetros, una serie de instrumentos están pues en el sistema inglés. Sus equipos están en el sistema inglés, ¿no? Toda su tecnología aeroespacial está en el sistema inglés, ¿no? ¿Ya? Y para cambiarlo al sistema métrico, ¿qué tienen que hacer? Tienen que botar todo eso, tienen que desechar todo eso y reconstruirlo. Toda su bibliografía, sus bases de datos, todo tienen que desecharlo y adaptarlo al sistema internacional. Todos sus instrumentos tienen que desecharlos y tienen que fabricar unos nuevos o adaptarlos al sistema internacional. ¿Y eso ustedes creen que es barato? Es mucho, pero mucho dinero, ¿ya? Por eso es que a lo mejor el sistema inglés todavía va a durar unos 10 años o 15, ¿no? O por ahí unos 20 años más. Pero va a tener, a la larga, va a tener que desaparecer, ¿ya? Bueno, continuamos, ¿ya? Ahí está, esos son entonces, estas son las competencias que tenemos que desarrollar, ¿ya? Vamos a empezar entonces primero con este concepto, mecánica de fluidos. ¿Qué es la mecánica de los fluidos? Es una ciencia, ¿no? Obviamente, aplicada, es una ciencia aplicada que se deriva de una ciencia mucho mayor que es la física, ¿no? Y la física se deriva a su vez de las ciencias naturales, ¿no? Entonces ahí está, esa es la mecánica de fluidos. Pero ¿qué hace la mecánica de fluidos? Estudia a los fluidos, ¿no? Estudia qué cosa, sus propiedades, estudia las propiedades de los fluidos. Estudia, ¿sí?
su comportamiento, los fenómenos que están presentes en los fluidos. Y además estudia, jóvenes, la relación que existe entre la energía, ¿no? y los fluidos. Eso es lo que hace esta ciencia. Estudia entonces a los fluidos. ¿Pero qué estudian los fluidos? Estudia primero las propiedades de los fluidos. Estudia su comportamiento, ¿no? Estudia su comportamiento. Pero también estudia, jóvenes, la relación, ¿no? que existe entre esta forma de materia y la energía. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que hablamos de fluidos, ¿qué son los fluidos? Los fluidos, jóvenes, son materia, ¿no? Son materia. Pero si se llama fluido, entonces cae dentro una conceptualización, ¿no? Es decir, los fluidos pueden ser gases o líquidos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Los gases y los líquidos son fluidos. Cuando yo hable de fluidos, entonces me estoy refiriendo a ambos, ¿no? Gases y líquidos, ¿de acuerdo? A eso le llamamos fluidos, ¿no? Pero ¿cuál es el concepto de fluido? Un fluido es una sustancia líquida o gaseosa que experimenta, ¿no? una deformación continua y permanente ante la acción de una fuerza externa. ¿Ya? Ante la acción de una fuerza externa. Entonces, ahí está, ese es un fluido. Esa es una definición muy técnica, ¿no? ¿Sí? Un fluido es una sustancia, entonces, líquida o gaseosa, que puede experimentar una deformación continua y además permanente. Esta deformación la puede ocasionar una fuerza exterior. ¿Sí o no, señores? Cuando yo coloco agüita en un vaso, ¿no? Aparentemente todo está quieto y calmo y el líquido en el vasito no se deforma, ¿no? No se deforma. Pero ¿qué pasa si yo coloco una cucharilla y empiezo a agitar? Entonces el fluido se va a deformar. Esa deformación va a ser continua. Y la deformación además va a ser permanente, es decir, va a ser irreversible. ¿De acuerdo? La deformación. Ante la acción, obviamente, de la fuerza aplicada a la cucharilla. Pero alguien me podría decir, pero Inge, si yo saco la cucharilla y después ya no molesto al agua en el vaso, ¿acaso no retoma su forma inicial? Aparentemente sí, ¿no? Aparentemente el agua, una vez agitada, se calma y puede volver a tener la misma forma, aparentemente la misma forma inicial. Pero en realidad la deformación ha sido permanente. Ha sido permanente, ¿no? A ver, ¿cómo les podría explicar? Supongan entonces que aquí yo tengo mi vasito. Ya, ahí está mi vasito. Y aquí hemos colocado agüita, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y aquí yo puedo tener una varilla de agitación, una cucharilla, cualquier cosa, pero para agitar, ¿no? Una espátula, ¿no? Y yo estoy dispuesto a agitarlo, ¿no? ¿Sí? Ahora imagínense. ¿Cuántas partículas de agua existen en un vasito con agua? A ver, un momentito, ¿ya? Me disculpan, un minutito.
Ya, nos van a disculpar ya. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, imagínense, jóvenes, que aquí tenemos agua, ¿no? Ahí está, un fluido típico, ¿no? Agua. Ahora ustedes saben que el agua está formada por partículas llamadas moléculas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos gramos de agua creen que puede caber en un vaso promedio? ¿Alguien me puede decir? ¿O cuántos mililitros si quieren? Un vasito intermedio, un vasito término medio. ¿Cuántos mililitros de agua puede llegar a contener? A ver, ¿quién me dice? ¿100, ingeniero, puede ser? Ya, 100 mililitros, y ya. Entonces, miren, podemos tener 100 mililitros, ¿no? Sí, podría ser, claro que sí, ¿no? 100 mililitros es aproximadamente 100 gramos, ¿no? Ahora, si la densidad es 1, esos 100 mililitros van a ser 100 gramos. Ahora, ¿alguien me podría decir cuántas moléculas de agua hay en estos 100 gramos? 100. ¿Cuántas moléculas de agua hay? ¿Será que es posible contar las moléculas de agua presentes en 100 gramitos de agua? ¿No era con ¿Qué el dice? número de Avogadros? Exacto. ¿Se calculaba? Sí, señor, tiene toda la razón. Entonces, el número de Avogadro me dice que en 18 gramos de agua, 18, acuérdense que es 18, es la masa molar, ¿no? En 18 gramos de agua hay 6.023 o 22, ¿no? 1 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? No mol, ¿no? Sino molécula, completo, ¿no? Ahí está. Entonces, miren, tendría que dividir 100 entre 18. Me va a dar 5 y un poco más. 5 por 6, 30 y un poco más. Me va a salir 30 por 10 a la 23 moléculas. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, este resultado es un número monstruosamente grande. No podemos imaginarnos este número en cantidad. Es tremendamente grande. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo en química alguna vez dije, no, que este número, el número de Avogadro, es un número tan inmenso que si yo cuento los granitos de arena del desierto del Sahara, tendría que contar los granitos de arena de todo el desierto 3 veces y medio. Entonces, si yo cuento los granitos de arena 3 veces y medio, entonces llegaría a este número. Y si lo multiplico por 5, peor todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una infinidad, una millonada, trillonada, cuatrillonada de moléculas de agua. Es un número difícil de imaginarse. Ahora imagínense que yo tengo aquí, agarro una moleculita de agua y la pinto y la coloco acá. Ahí está, esa es mi molécula, ¿no? Una de las millones y millones de millones de millones. Lo agito, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que después de agitar y dejarlo el vaso quieto, esa molécula de agua que estaba al principio aquí, después de ser agitada, vuelva a ese mismo lugar? ¿Qué probabilidad hay? Casi nula, ¿no? Ahora imagínense que ya tengo dos moleculitas de agua pintadas de rojo. ¿Qué probabilidad hay de que esas dos moléculas de agua vayan a su posición inicial, cada una de ellas, después de haber agitado? Todavía esa posibilidad es casi nula. Ahora, ¿qué probabilidad hay de que toda esta cantidad de moléculas de agua
que pueden estar en todos los lugares, ¿no? ¿Sí? Y cada una está enumerada ahí, ¿no? Después de agitarlas, ¿qué probabilidad hay de que todas esas moléculas de agua, toditas ellas, vuelvan a su misma posición inicial? Imposible, ¿verdad? Esa es una tarea para Dios nomás. Dios sería el único que podría volver a poner las moléculas de agua en su posición inicial. Entonces, el agua ha sufrido una deformación permanente. ¿Por qué? Porque las moléculas ya no están en su mismo lugar. Y es prácticamente imposible, ¿no? Es imposible que las moléculas ubiquen su misma posición original toditas ellas. Por eso se dice que la deformación es continua y además permanente, ¿no? La deformación en todo momento se está deformando. ¿Por qué? Porque aparentemente las moléculas también se están moviendo, ¿no? Se están moviendo, no quedan quietas. Y si uno ve el vasito con agua, dice, está quietito ahí, dice, ¿no? Está quietito, no pasa nada. Pero a nivel microscópico, esas moléculas se están moviendo porque tienen grados de libertad, ¿no? Tienen traslación, rotación, vibración, ¿no? Hay interacción electrostática, etcétera, 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 que hace que a nivel micro las moléculas sí se están moviendo. A nivel macro aparentemente puede ser que no se mueva. ¿Ya? Bueno, por eso ese es el concepto de fluido, ¿no? Una deformación continua y permanente. Los líquidos y los gases cumplen con esa definición, pero hay una diferencia sustancial entre líquidos y gas, que los líquidos son sustancias difíciles de comprimir. Son difíciles de comprimir, es decir, no se puede alterar notablemente el volumen de los líquidos. Pero los gases sí son fáciles de comprimir, es decir, de cambiar su volumen. Quizás por la acción de una fuerza exterior, ¿no? ¿Ya? Por la acción de una fuerza exterior. Este asunto de la compresibilidad lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? De que los líquidos, debido a su incompresibilidad, se pueden considerar como sustancias de densidad constante. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y los gases, sustancias con densidad variable. ¿Ya? Listo. Veamos ahora rápidamente, jóvenes, el concepto de presión. ¿Ya? El concepto de presión. ¿No? La presión es una magnitud física tensiva, ¿no? ¿De acuerdo? Que es el resultado de distribuir una fuerza, ¿no? Distribuir una fuerza de cierta manera sobre una superficie o área. Aquí está la definición matemática de presión, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Si la presión es constante, entonces esta expresión es más sencillita. Es simplemente fuerza entre área, ¿no? Fuerza entre área en el caso de que la presión sea constante. Pero si la presión es variable, entonces es mejor escribirla con derivadas, ¿no? ¿Sí? Diferencial de fuerza sobre diferencial de área. Y aquí tenemos, jóvenes, los conceptos de peso y masa, que tampoco yo quiero alargar mucho esto, ¿no? Sí, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo o sustancia. Y el peso ya es un vector, ¿verdad? El peso es la atracción gravitatoria que ejerce un campo gravitatorio sobre una determinada masa, por las leyes de la gravedad universal, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? La masa es una magnitud absoluta y es la cantidad de materia que posee una sustancia o un cuerpo, ¿no? Y el peso es la fuerza de atracción, ¿no? Que experimenta esa masa cuando está en un campo gravitacional. La masa es una magnitud absoluta. La masa es
no puede variar y es constante en cualquier lugar del universo. Si yo tengo 1 kilogramo de masa de azúcar aquí en la Tierra y me voy a la Luna, esa cantidad, el azúcar sigue teniendo 1 kilogramo más. Si me voy a Marte, sigue siendo 1 kilogramo más. Pero ¿qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar es el peso, ¿no? El peso ya es una magnitud relativa. ¿Por qué? Porque depende de la aceleración gravitacional. Aquí en la Tierra podemos concebir como que ese 1 kilogramo masa, ¿no? 1 kilogramo masa es igual a 1 kilogramo fuerza, peso, aquí en la Tierra. Pero ya en la Luna, ese kilogramo masa tiene 1/6 del peso que tendría aquí en la Tierra. Entonces allá en la Luna es más liviano. Y allá en Marte más o menos, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Por qué? Porque los valores de las aceleraciones gravitacionales en estos otros entornos son diferentes, por lo tanto el peso es relativo a la gravedad. De todas maneras, aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, se pueden concebir el peso y la masa como 2 magnitudes equivalentes, ¿no? Equivalentes. Por eso les decía, 1 kilogramo masa aquí en la Tierra equivale a 1 kilogramo fuerza. O si quieren, igual a 9,81 newton, ¿no? Depende de la gravedad, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre esto? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Jóvenes, preguntas. Todo claro, ingeniero. No, ningún ingeniero. Ya. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver este concepto que es compresibilidad, ¿ya? Ahí está, compresibilidad. Este término E se denomina módulo volumétrico de compresibilidad, ¿ya? Y es un número que en realidad es una propiedad que tienen los fluidos y bueno, también los sólidos, ¿no? Entonces los materiales tienen esta propiedad que se llama compresibilidad. Y si es una propiedad, entonces podemos hallar datos de compresibilidad para muchas sustancias en los libros o en las bases de datos. ¿De acuerdo? Sí, y se define de esta manera, ¿no? La compresibilidad E, o también llamado módulo volumétrico de compresibilidad, es igual a la presión que se aplica a una sustancia que va a provocar un cambio unitario en su volumen. Por ejemplo, miren, agarremos un borrador. Esos borradores, los más suavingos que hay, ¿no? Yo puedo agarrar un borrador y lo puedo, ¿no? Apretar en mi mano, con mi mano nomás, y puedo alterar el volumen, simplemente apretándolo con la palma de la mano. Entonces, al apretarlo, le estoy aplicando una presión y puedo hacer de que el volumen disminuya del borrador, ¿no? Ahí está. Entonces, yo puedo provocar un cambio unitario en el volumen. Este término delta V sobre V sub 0 se llama cambio unitario en el volumen. Ahorita vamos a ver. O también puedo agarrar un gas como el aire y meterlo en un neumático, ¿no? Entonces, un volumen grande de gas yo lo puedo comprimir y meterlo en un neumático. Entonces estoy alterando el volumen del gas, incrementando su presión. Y también con los líquidos, ¿no? Con los líquidos, ¿de acuerdo? Yo también puedo alterar el volumen de los líquidos simplemente cambiando la presión a la cual está sujeta. Los gases son aquellas sustancias que son muy sensibles, es decir, su volumen es muy sensible al cambio de presión. Eso no ocurre de la misma manera en sólidos y en líquidos, ¿no? ¿Sí?
en los líquidos cuesta mucho, cuesta demasiado, diría yo, alterar su volumen por efecto de un cambio en la presión. Y en algunos sólidos también cuesta mucho. Les di el ejemplo del borrador, esos borradores suavingos, esos borradores miga de pan que le llaman, esos son pues blandingos, son como esponjas casi, ¿no? ¿No? Entonces como una esponja yo la agarro en la mano y la puedo apretar, la puedo comprimir y la puedo reducir de tamaño, ¿no? Eso es muy fácil hacerlo en gases, pero en los líquidos no, en los líquidos cuesta mucho. Y en algunos sólidos, en la mayoría de los sólidos, no es tampoco tan fácil. Si yo tuviese un cubo de hierro y lo agarro con la mano e intento hacer lo mismo que como si se tratase de una esponja, ¿será que voy a poder comprimirlo? No, difícil, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos decir que en los gases el volumen cambia mucho cuando cambia la presión, pero en los líquidos y en los sólidos el volumen cambia, pero muy poquito, cambia casi nada por efecto de un cambio en su presión. ¿Ya? Entonces, se llama módulo volumétrico de compresibilidad, o algunos también le llaman elasticidad. ¿Ya? Y miren, aquí ¿qué tenemos? Tenemos estas propiedades para algunas sustancias líquidas, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, tenemos el alcohol etílico, el alcohol común y corriente, ¿no? ¿Cuánto vale su módulo volumétrico de compresibilidad E? Miren, si medimos en unidades del sistema inglés, en libras fuerza sobre pulgada cuadrada, valdría 130.000. Miren que las unidades de la compresibilidad E, las unidades, ¿no? Son las mismas unidades de la presión, ¿no? Entonces aquí tenemos unidades de presión. ¿Sí o no? Arriba. ¿Ya? Y abajo tenemos B sobre B. Se simplifican las unidades, o sea que aquí abajo es adimensional, ¿no? Es adimensional. Entonces, la compresibilidad E tiene las mismas unidades de presión. Y en el sistema inglés se trabajan con las libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Aquí está, ¿sí? Y en el sistema internacional se trabajan con los megapascales, que no son nada más que 1.000.000 de newtons sobre metro cuadrado. A eso le llamamos megapascal. Entonces son unidades de presión. Tienen las mismas unidades de presión. Dado que delta B sobre B, todo este término es adimensional. No tiene unidades, se simplifica. Por lo tanto, E tiene las mismas unidades de presión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense, la compresibilidad E para el alcohol etílico en libras fuerza sobre pulgada cuadrada, o PSI, eso lo vamos a ver más adelante, es de 130.000. Y en el sistema internacional es de 896 megapascales de presión, ¿no? Y ahí vamos aumentando. El benceno, 154.000 PSI o 1.062 megapascales. El agua, por ejemplo, 316.000 PSI o libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Y en el sistema internacional, 2.179. Y al final tenemos al mercurio, ¿no? El único metal que en condiciones ordinarias es un líquido, ¿no? El metal líquido llamado mercurio, que tiene en el sistema inglés 3.590.000 PSI, ese es el módulo E. Y en el sistema internacional, 24.750 megapascales. ¿Ya? Si queremos datos para otras sustancias, hay que nomás buscar en internet o en los libros. Estos son algunos ejemplos nomás. Y esto está tabulado para distintas sustancias líquidas. También hay para gases, les cuento, pero también hay para sólidos. También hay para sólidos. Y seguro que en los sólidos estos valores son mucho más altos, ¿no? Mucho más altos. Y en los gases son mucho más bajos que estos valores. ¿Ya? Bueno.
Entonces, si aquí hay algún otro líquido, o si ustedes quieren averiguar el módulo de compresibilidad E para alguna otra sustancia, busquemos en internet o en las bases de datos. Estos son solo algunos ejemplos. Ahora miren, observando estos datos, les podría yo preguntar, de estos 5 o de estos 6 líquidos que tenemos aquí, ¿cuál es el fluido más fácil de comprimir y cuál sería el fluido más difícil de comprimir? ¿Quién me puede decir? El más fácil primero. ¿Cuál es el más compresible, en otras palabras? El alcohol etílico. Sí, el alcohol etílico es el fluido más compresible, ¿no? Y el mercurio estaría en el otro polo. El mercurio sería el líquido más difícil de comprimir. De estos 6 como ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y el aceite y el agua estarían más o menos en medio o algo así, digamos, ¿no? Pero el mercurio es muy difícil de comprimir, ¿no? Ya de entrada, 3.590.000 es mucho, mucho mayor a de cualquier otro líquido. Entonces, el mercurio es muy difícil de comprimir. Pero eso no significa que no se pueda comprimir, aunque sea un pelín, aunque sea un poquitito, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? De entrada, no se deben olvidar que esta sigla PSI es una unidad de presión. Significa libras, fuerza sobre pulgada cuadrada, fuerza sobre área, ¿no? O el megapascal es fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Ahí está. PSI, entonces no se vayan a olvidar. Eso lo vamos a ver más adelantecito, pero es una sigla en inglés, ¿no? Significa libras sobre pulgada cuadrada. Esto está en inglés, ¿ya? Los PSI se utilizan mucho, por si acaso, ¿no? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ya, aquí tenemos un ejemplo. Ya, un ejemplo. ¿Está bien? Dice, la figura siguiente muestra un sistema cilindro-pistón muy rígido y hermético, ¿no? Cualquiera de las dos figuras que ven abajo, ¿no? Sí. Ahí está, es un sistema formado por un cilindro metálico muy resistente de paredes muy gruesas. Rígido, eso significa que es muy rígido, no se deforma. Y hermético, que no entra ni sale nada de adentro, ¿no? Sí, eso significa hermético, no entra ni sale nada. El cual dice contiene aceite lubricante. Si quieren, échenle una miradita a este de aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está, este líquido color naranja que hay aquí adentro, ¿no? Imagínense que es aceite. Ya, aceite lubricante. No tiene burbujas, es decir, está totalmente lleno. ¿Ya? ¿De acuerdo? No tiene nada de gas ni de aire. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, miren, tenemos un sistema cilindro-pistón muy resistente y hermético. No entra ni sale aceite, ¿no? ¿De acuerdo? Y no tiene burbujas de gas o de aire. El pistoncito tiene un diámetro de 10 centímetros. Ahora miren lo que dice, ¿no? Calcule el incremento de presión que debe aplicarse al aceite, ¿no? Que debe aplicarse al aceite lubricante para que su volumen cambie en 1,5%. Y además determine... Sí, dígame, joven. ¿Alguien creo que quería decir algo? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, calcule, dice, el incremento de presión que debe aplicarse al aceite lubricante para que su volumen cambie en 1,5%. Y además, calcule la fuerza que debe aplicarse al vástago que es necesaria para tal fin, la fuerza en tonelada. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí yo tengo, este es el vástago, ¿no? ¿Sí? Ahí está, este es el vástago. Ahí está, ¿no?
Entonces tengo que empujar ese vástago, ¿no? Para aprisionar el pistón en 1,5%. O sea, esta disminución de volumen que está marcado aquí, esta disminución de volumen es 1,5%. Entonces la pregunta es, ¿qué presión o qué cambio en la presión debo aplicar para disminuir el volumen del aceite en esa proporción de 1,5%? Entonces esto es al inicio, ¿no? Ahí está, esto es al inicio y esto es al final. ¿Ya? ¿Entienden el ejercicio? O aquí también fíjense en este otro diagrama, ¿no? Y aquí tenemos un instrumento para medir presión. Está conectado, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta parte el aceite. Aplicamos aquí una fuerza para empujar al vástago y empujar el pistón, ¿no? Este es el pistón. Aquí está, este es el pistón. Empujamos ahí está. Y además nos dice calcule la fuerza que se aplica. ¿Cuánto vale esta fuerza? ¿No? ¿Cuánto vale esta fuerza? El diámetro del pistoncito es de 10 centímetros. Eso está aquí, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Ya, miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ya, aquí lo vamos a resolver, jóvenes, ¿ya? ¿Sí? La clave está en utilizar esto, ¿sí? ¿De acuerdo? Esta es la clave, jóvenes. Entonces aquí fíjense. ¿Qué sabemos? Sabemos eso, ¿no? ¿Sí? Ahí está, sabemos eso. Esa es nuestra fórmula. Para el aceite, jóvenes, lubricante, ¿cuánto vale el módulo volumétrico de compresibilidad? Pues aquí yo les preguntaría, ¿en qué quieren trabajar? ¿En sistema internacional o sistema inglés? Depende de ustedes. Ya, digamos sistema inglés. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ese valor, ahí está, tenemos 189.000. ¿Qué unidades? PSI, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Esta cantidad, este término aquí, se llama cambio unitario en el volumen. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el cambio unitario en el volumen? ¿Quién me puede decir? A ver. A nosotros no nos da más que un porcentaje. ¿Sí o no? No nos da más que un porcentaje, ¿verdad? Pero ¿será que ese porcentaje lo podemos interpretar para determinar cuánto vale el cambio unitario en el volumen? Miren, es fácil, ¿no? Entonces podemos suponer, ¿no? ¿Qué cosa podemos suponer? Que tenemos un volumen inicial, ¿no? Tenemos un volumen inicial de 100. 100 puede ser
pies cúbicos si quieren, ¿no? ¿Ya? Ya que estamos trabajando en el sistema, ¿no? Inglés, ahí está. Podemos suponer un volumen inicial de 100 pies cúbicos. O de 100, ¿no? Ahora, si nosotros aplicamos una presión aquí en el dibujito, fíjense, ¿el volumen está aumentando o está disminuyendo? ¿Quién me dice? Disminuyendo. Disminuyendo. Eso, disminuyendo. Claro que sí, ¿no? Está disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿a qué sería igual el volumen final? ¿Qué me puede decir? Está disminuyendo. ¿El volumen final cuánto sería? Es en porcentaje y yo tengo 100 Menos el 5% del volumen inicial. menos en realidad el 1,5%, ¿no? ¿Sí o no? Menos el 1,5%. Entonces tiene que disminuir a menos de 100. ¿Y cuánto sería eso? 98,5. 98,5. Excelente. Ahí está, ¿no? Por lo tanto, este término, ¿no? Bien, punto y coma, ¿no? Es lo correcto. Por lo tanto, este término, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual entonces al volumen final, ¿no? Menos, o perdón, el volumen final menos el volumen inicial, ¿no? Claro, eso es delta, ¿no? Final menos inicial. Sobre el volumen inicial. Y si reemplazamos numerillos, el volumen final me va a dar 98,5 menos 100 entre 100. Pies cúbicos arriba, pies cúbicos abajo. Se simplifica, ¿no? Sí, se simplifica. ¿Esto a qué me va a salir? Si quieren, hacemos operación calculadora aquí. Menos 0,015. Exacto, ¿no? Ahí está, fíjense. 98,5 menos 100 entre 100. Y me va a salir esto. ¿Ya? Ahí está, lo vamos a colocar aquí, ¿no? Y sale adimensional, ¿no? Sí, sale adimensional, es decir, no tiene unidades. ¿Por qué? Porque las unidades se simplifican, ¿no? Pie cúbico arriba, pie cúbico abajo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a despejar entonces el cambio en la presión, ¿ya? ¿Esto a qué sería igual entonces? Esto sería igual al módulo volumétrico de compresibilidad por, ¿no? A ver, aquí está el por. Molesta esta cosa. Por el cambio unitario en el volumen. Ahí está, ¿no? Reemplazamos números. ¿Ya? Esto vale 189.000 SI por acuérdense que ustedes me dijeron que esto sale negativillo y eso es correcto. Entonces me va a salir negativo, pero menos este menos. Por este menos me va a salir más, ¿no? Se va a anular.
Entonces, por 189.000. Y me sale 1861,65 PSI. Ahí está, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aplicarle una presión de 1861,65 PSI al aceite. Tengo que incrementar la presión en este valor, ¿no? Para hacer de que el aceite apenas disminuya su volumen en 1,5%. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora esta presión, ¿cómo creen que es? ¿Es alta? ¿Baja? Esta es una presión muy grande. Es muy grande, jóvenes, ¿sí? Entonces, jóvenes, bien, si tomamos en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, una atmósfera es igual a 14,7 PSI. Eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, nuestra presión, este valor, ¿no? Entonces, nuestra presión saldría un valor. A ver, habría que convertirlo esto, ¿no? Lo convertimos. ¿Entre cuánto tengo que dividir? Entre 14,7, ¿no? Para convertir a atmósferas. 126,59 salen atmósferas. Ya. Entonces me daría un valor muy grande, ¿no? Ahí. $126,64. Ahí está, y esa es mi respuesta. Entonces me daría una presión muy grande, ¿ya? ¿De acuerdo? Me daría una presión muy grande. No es pequeñita esta presión, ¿ya? Es 126 veces la presión atmosférica. Y aunque ustedes no lo crean, la presión atmosférica tiene un valor muy grande. La presión atmosférica puede hacer catástrofes. Eso lo vamos a ver más adelante en un video. El valor de la presión atmosférica parece que no fuese un valor alto, pero en realidad la presión atmosférica es tan alta, tan fuerte, que puede hacer catástrofes. Vamos a verlo más adelante en unos videos interesantes cuando ya nos refiramos a la presión. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta siguiente es, ¿cuánta fuerza tenemos que aplicar al vástago? ¿No? Si este es nuestro dibujito, ¿cuánta fuerza tengo que aplicar? ¿Ya? ¿Cuánta fuerza tengo que aplicar? Entonces, para calcular esa fuerza, ¿no? Tenemos nosotros que saber que la diferencia de presión es presión final, ¿no? Menos presión inicial. ¿Sí o no? Eso es la diferencia de presión, ¿no? Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es nuestra presión final?
La presión final va a ser igual a delta P más presión sub cero, ¿no? Y despejamos. Ahí está. No, nada más que esto es presión inicial. ¿Cuánto sería entonces? No nos piden que vamos a calcular la fuerza, ¿no? Dejémoslo en libras si quieren, ¿no? Entonces vamos a tener 1861.65 PSI más el valor de la presión atmosférica. La presión atmosférica vale 14,7. Me va a salir más 14,7, ¿no? 1876,35. Esa es la presión final entonces. ¿Y esto a qué es igual? Todos sabemos que la presión es fuerza entre área, ¿no? ¿Sí? Fuerza entre área. Entonces despejando la fuerza. Va a ser igual a la presión. Si quieren anotemos las unidades, ¿no? Seamos más explícitos. Y sería libras fuerza entre pulgada cuadrada, ¿no? Esas son las unidades de la presión. PSI, ¿no? Multiplicado entonces por quién? Por el área. Pero tenemos el área de qué? El pistón que es redondito, ¿no? ¿Y a qué es igual esa área? Es igual a pi cuartos, ¿no? Por el diámetro al cuadrado, ¿no? Ahí está, por el diámetro al cuadrado. Pero el diámetro está en centímetros, ¿no? Entonces lo vamos a notar así, miren, ¿no? 10. Estaría en pulgadas esto. ¿Y una pulgada cuántos centímetros tiene? 2.54. ¿Ya? Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no? Bueno, aquí nos dio así, no hay problema. Lo metemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy convirtiendo esos centímetros a pulgadas dividiendo entre 2,54. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué tenemos? Operación calculadora, ¿no? Entonces, por pi entre 4 por paréntesis 10, 2.54, vamos paréntesis al cuadrado. Y le damos igual. Ahí está. Y esa es la respuesta. Tenemos que aplicar, jóvenes, una fuerza equivalente a 22.842 libras. Y esta es una fuerza inmensa, ¿no? ¿Sí? Inmensa. ¿De acuerdo? Y si quiero llevarlo a kilogramos, entonces sería por 0.454, ¿no? Eso es un kilo. Luego lo divido entre 1000 para llevar a toneladas, porque nos dicen toneladas. Entonces, 10,37 toneladas, ¿ya? Esto equivale a 10,37 toneladas, porque eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Sí? Sí.
Además dice la fuerza en toneladas que se va a aplicar al vástago para lograr ese cambio. Entonces tengo que aplicar una fuerza de 10,37 toneladas. Es mucho, ¿verdad? ¿Ya? Es mucho. Entonces, miren, una fuerza inmensa. ¿Para qué? Para hacer de que el aceite cambie un pelín apenas su volumen, 1,5%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas, dudas, jóvenes? Así se resuelve este tipo de ejercicio. Ingen, ¿la puede volver a la anterior diapositiva? Ahí, por favor, ratingo. Gracias. Lo mejor es sacarle un screen, ¿no? Ya, Inge, ya está. Gracias. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí tenemos una respuesta. Esta es una respuesta. Es el cambio en la presión que hay que aplicarle. Y esta es la otra respuesta. La fuerza que debemos aplicarla, pero en toneladas, ¿no? ¿Ya? Listo, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Ya, jóvenes. Miren, la verdad que ya son las 8:10, ya van a ser. Faltaría 20 minutos. Tengo que hacer unas cositas, jóvenes. Aquí lo vamos a dejar ya. Y nos vemos el viernes a las 5:30. ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Ya, jóvenes, vayan viendo. Otra cosita que me olvidaba, todo este material va a estar en el Classroom y lo voy a acomodar un poquito y le voy a pasar el link para que se puedan inscribir al Classroom y acceder a todo este material, ¿ya? Ya, gracias. Y a las grabaciones y a todo eso, ¿ya? Bueno, ahí lo vamos a dejar entonces, jóvenes, ¿ya? Por ahora. Bueno, nos vemos el viernes. Cuídense, ¿ya? Hasta luego. Ingeniero.